Lucas, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andás? Puedes acercarte para estar cómodo. Bueno. ¿Cómo estás vos? Bien, tranquilo. Un día de lluvia, terrible. Frío. Frío, sí. Muy frío. Muy fría. Espero que en algún momento vuelva el calor, pero bueno. Va a volver en algún... No, ayer hizo como 5 climas en 3 horas, así que hoy todo puede pasar. Sí, comparto. ¿De qué vamos a hablar? Hoy libros jodidos, pero te quería sorprender al aire. Ah, me quería sorprender al aire. Sí, te quería entregar un santo grial de algo que no tenés. A ver, no, un momento. Tremendo. A ver, un libro azul. Precioso, un Minotauro, La República de los Sabios, de Arno Schmidt. Así es. Quiero leerlo, lo voy a abrir. Te van a acomodar el micrófono un poco. Me vuelvo loco, esto es un Minotauro, no de los Minotauros que están saliendo ahora. Así es. ¿Podés contar un poco de la editorial Minotauro? De la colección, mejor dicho. Hermoso. Qué belleza este libro. Es un libro bastante interesante. Yo sé, Seba, que vos tenés una clasificación de libros de Minotauro, o sea que hay tres tipos de libros. Sí. Los libros más conocidos, que podrían ser los de Tolkien, Bradbury, Ursula K. Le Guin, Vonnegut, o sea, los autores que tal vez más popularidad tuvieron acá. Después una segunda categoría que sería autores que vemos, que por ahí estuvieron de oferta, pero que están consagrados, como puede ser Michael Moorcock, Samuel Delany, Ballard. Stapledon, totalmente, admirado por Borges. Y después una tercera categoría. Libros que muy poca popularidad. Howard Fast. Exactamente. Howard Fast es la definición. Libros Howard Fast. Libros de los que no se habla, no hay pose, no hay cancheros, no hay nada. Arno Schmidt pertenece a ese grupo de autores. Es un escritor alemán. Que vivió gran parte del siglo XX. Un autor con mucha obra, con libros muy largos, muy pocos traducidos en castellano. Y ese, escrito en 1957, si lo ves adentro, vas a ver algo bastante raro cuando veas la prosa del escritor. Es la historia de un periodista que llega a una especie de país que quedó en la civilización, porque está todo destruido, todo postapocalíptico, y que va a hacer una crónica de esa república de los sabios en donde llegó. Está él y cuando empezás el libro hay un traductor, porque hay una traducción del libro, hecha por un traductor, que tradujo el libro a una especie de inglés, porque el alemán está muerto. Entonces está todo escrito como entre diálogo y descripciones, todo el libro, y son las aventuras de este periodista y este traductor adentro un poco de ese mundo súper distópico, destruido. Muy original para la época y como de alguna manera también muy vanguardista de que Minotauro se anime a publicar autores que tal vez no estaban tan consagrados, por lo menos para acá, para Argentina, porque es un escritor alemán. ¿Cómo se llamaba el guionista de Star Trek clásico que era escritor? Harlan Ellison. Harlan Ellison, ese es el que escribió The City at the Edge of Forever. Exactamente. ¿Y ese tenía Minotauro le publicó alguna cosa? No, creo que es Hispamérica la que le publicó Visiones Peligrosas, que son los cuentos que editó él y que también le editó Amigos. Entre Minotauro y Hispamérica como que se puede hacer como varias editoriales que publicaban autores de ciencia ficción tanto de afuera como de acá y que, bueno, fueron formando como una especie de mundo para los lectores de variedad, porque había autores yanquis, había autores italianos, tipo Italo Calvino, autores ingleses, autores alemanes. Y bueno, nada, te quería justo obsequiar ese porque sé que no lo tenés. Muchas gracias. Juan Raro, también, bueno, el de Stapledon. Sí, es un libro que ha tenido muchísimo análisis alrededor. Sí, y como la columna se llama Libros Jodidos, más o menos la idea es hablar de libros jodidos o de editoriales raras o de ediciones que pasaron desapercibidas de autores clásicos, se me ocurría que podríamos hablar de el rey de los jodidos en Argentina, que sería Alberto Laiseca. Un escritor argentino que tuvo casi más de 3 décadas publicando literatura, que tiene obra en casi todas las editoriales. Y yo quería hablar de un libro, que no sé si leíste, Seba, que le sigue... No lo tengo ese libro. A una novela que se llama Su Turno, que es Aventuras de un novelista atonal. No lo he tenido este libro. Bueno, es la segunda novela que publica Alberto Laiseca
Sí. Y es una novela muy interesante porque son dos cuentitos, si se quiere, dos cuentos largos. El primero creo que te va a encantar. Es la historia de un escritor que vive en una especie de caverna, pensión, y cómo se relaciona él con la señora que gestiona la pensión y un editor que publica libros invendibles. Me hace acordar a Dios lo bendiga a Mr. Rosewater. Exactamente. Porque la Iseca es muy fan de Kurt Vonnegut. Y habla de todas estas cosas, de la idea de el escritor, las etiquetas, el mundo snob, lo que es una imprenta, lo que es un editor, lo que son las publicaciones de los libros. ¿Qué distancia tiene entre su turno para morir? Muy poco, porque su turno creo que es 78, 77. Este es de comienzo de los 80, del 82. Y después la Iseca vuelve a publicar a fines de los 80. La Gran Muralla y La hija de Keops. Entonces es como que... ¿El Jardín de las Máquinas Parlantes en mediados de los 80? No, comienzo de los 90. Comienzo de los 90. Comienzo de los 90. Por ahí ya lo tenía escrito, pero se publicó a comienzo claro, pues de los 90. de la colección ya de Sudamericana. Exactamente. De los libros blancos Sí. Que habían sacado el primero de La Nata, el primero de Figueras, Rejman. Sí, sí, una colección ese tipo espectacular. Fogwill, Forn, todo, claro, Forn. Nadar de Noche salió publicado en esa colección. Todos tienen libros en esa colección. Y bueno, nada, este libro de la Iseca, lo que está muy bueno, o que es muy interesante destacar, es que es como una especie de previa o precuela a su gran libro, que es Los Sorias. Porque... ¿En qué sentido? Porque... Acá va. Adentro de este cuento y el otro, que es una especie de, si se quiere, aventura de guerra mezclada con distintas civilizaciones, la Iseca da a entender, en este mundo de metaficción, donde él también le habla al lector y él es autoconsciente de lo que escribe, de la existencia de una novela impublicable, de una novela de 25.000 páginas que no va a vender nada, que nadie la va a leer, que los editores no se la quieren comprar, y como que empieza a jugar en ese mundo de... Yo tengo algo escrito, en algún momento lo voy a publicar. Y es interesante porque si uno empieza a releer la obra, hay como de alguna manera diálogos, frases, críticas a distintas movidas en la literatura argentina de que él está escribiendo algo muy importante y en algún momento lo va a poder publicar, que va a llegar recién 2 décadas después. Ahora, yendo un poco al personaje. Sí. Para que te voy a cerrar la ventana porque entra mucho frío en tiempo real. Yendo un poco al personaje y a las tradiciones que le gustan, yo no sé cuánto de lo que la Iseca ya estaba presagiando de los Soria hay en su turno y en La aventura de un novelista tonal en cuanto a estilo. Porque si vos me decís El Jardín de las Máquinas Parlantes y los Soria, digo, bueno, puedo encontrar cierto vínculo o cierto juego de géneros y de maximalismo, que esto que el otro. No sé cuánto hay en esto. En ese sentido, me parece un principio, un comienzo como medio el del Hebrero, ¿entendés? Que sí. Los primeros libros, sobre todo, qué sé yo, los que están muy influenciados por Kafka, la trilogía involuntaria, los que son más parecidos a novelas de ciencia ficción kafkianas, que después lo que termina pasando, que es la parodia del pulp, para después terminar en una especie de literatura del yo, que son como los 3 movimientos que lo van transformando. ¿Cómo podés trazarlo dentro de la obra de la Iseca? ¿Qué tipo de juegos hay o cuántos se relacionan? Sí, entiendo a lo que vas. Yo creo que este libro coquetea con otros libros más cortos y breves, que son El gusano de la vida máxima, porque de alguna manera son como una especie de previa. O sea, vos ves chispazos de genio. O sea, ves esta idea de lo que vos decís de Lebrero, su relación al principio con Kafka. Acá, la Iseca... Bueno, Fogwill, Lebrero, la Iseca son de generacionalmente la misma generación. Exactamente, están todos unidos. Aira. Acá la Iseca, para mí, esto es lo que vos dijiste de Kurt Vonnegut, es acertado. Porque no pone toda la carne al asador, pero eso poco que tiene, que son 80 páginas el primer cuento, se nota de que su mundo es mucho más grande. O sea, se nota que a futuro... Me encanta cuando pasa eso. Exacto. O sea, te das cuenta que es un tipo que tiene muchos más textos y muchas más ideas. ¿Por qué? Porque adentro del mismo cuento, él se hace una especie de autoentrevista y el escritor dice, soy fan de Hermann Hesse, soy fan de Edgar Allan Poe. Lo que mencionó siempre. Exactamente. Entonces, te da toda esa idea de, este escritor tiene un mundo tan personal que en algún momento otras novelas van a estar interconectadas
que van a llegar a algo más grande. Y lo que vos decís de El Jardín de las Máquinas Parlantes, yo coincido, pero a la vez creo que esta novela es como una especie de patio trasero, ¿viste? Como que, de alguna manera, una especie de cocina que algo se está formando. ¿Está dedicado a alguien este libro? ¿Tiene una dedicatoria? ¿Se lo dedicó a alguien? No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Esta es la primera edición. Esta es la primera edición de Editorial Sudamericana. Tiró 3.000 ejemplares, lo cual es una bestialidad. Sí, pero es inconseguible. Inconseguible, es difícil de conseguir, sí. Lamentablemente sí. Y es muy bueno. Eso es lo que más me duele, que es muy bueno el libro. Hay uno que estaba dedicado, creo que era Matando Enanos a Garrotazos, o Su Turno, que está dedicado a la mujer que lo cuidaba. Sí. Bueno, Su Turno, ahí sí estoy de acuerdo con vos de que tal vez no tiene que ver tanto por ahí con Los Soria, que es la novela que más relación tiene con toda la obra de Laiseca. Pero bueno, es como su primera novela, o sea, para publicar, para insertarse en el mundo. Y Matando Enanos a Garrotazos es el tercer libro, el que le sigue a este, que son como cuentos, que ahí sí, al igual que este, te das cuenta de que se va a venir algo como Los Soria. Porque en Matando Enanos a Garrotazos hay personajes de Los Soria, está el monitor, hay partes de la ciudad de Los Soria, y está esta idea que es muy linda, que es que dos personajes se cuentan las historias de los cuentos. O sea, no sé si recuerdan, para todos los que leyeron o no, en Matando los Enanos a Garrotazos hay dos vagabundos que están en una playa, que es la playa de los Crotos, en Los Sorias, y ellos son los interlocutores y los cuentos están adentro de ese mundo. Entonces ahí, como al igual que este, da una idea de un continente de literatura que tenía Laiseca en la cabeza y que lo va mostrando. Ese continente, las obsesiones de Laiseca se dividen en las literarias y las obsesiones que tenía en la vida cotidiana, que eran muy vinculadas a la política internacional o a la economía o a la macroeconomía, digamos, la economía planetaria, cómo determinados circuitos van transformando socialmente, digamos, la guerra le interesaba muchísimo. Entonces son todos esos un poco los universos que, digamos, que siempre están, digamos, haciendo cruces con los personajes. Totalmente. O sea, está esta idea de lo que decía Seba, de lo babilónico, o sea, esta cosa de guerras, economías y todo, y también algo que creo que es muy difícil, que no sé qué te pasó, Seba, vos cuando lo leíste, que es entender cómo una persona puede describir también imperios, dictadores, economistas, abogados, políticos, maestros, y tener mucha soltura para poder ponerle humor a eso. O sea, porque la obra de Laiseca, si hay algo por lo que se puede entrar, es por el humor. O sea, y nosotros que somos acá argentinos y que leemos al autor en su verdadera lengua y no necesitamos ninguna traducción, podemos disfrutar de palabras o cosas que son de acá. O sea, yo no sé cómo lo leerán los italianos o los gallegos, pero nosotros hay todo un mundo con Laiseca que, no sé, me parece que estamos mucho más conectados. También tiene unas parodias a Poe de la última época, del entierro prematuro o de cierto tono de terror, pero también hecho medio comedia, digamos, la idea de narrar como la casa Usher o hacer descripciones terriblemente explícitas que en un punto se convierten en parodias de lo que era el género, digamos. Eso fue por lo menos lo último que escribió o de lo último que estaba trabajando, digamos, que eran esas cosas, viste, medio que sucedían en cementerios y que nada, que eran amantes muertos y cosas que no tienen sentido. Sí. O sea, sí, pero... sí. Bueno, ahí vemos también lo que decíamos antes, ¿no? Un escritor que, más allá de homenajear a Poe y reírse, es un escritor total. O sea, como muy bien decías antes, esto de la idea de los escritores maximalistas y de relacionar Los Soria con El Jardín de las Máquinas Parlantes, yo creo que en eso Laiseca es donde más gana, porque es el escritor que, además de tener la novela más larga en el país, es el escritor que en eso era el que más ambición tenía, ¿no? O sea, quería ser Kurt Vonnegut, quería ser Philip Dick, o sea, quería estar con los grandes, si se quiere, de la década de los 70, y esta idea, repito, de poner mucho humor. Por ejemplo, en Los Soria hay un capítulo que es un cuento corto que es un partido de fútbol, y como el referee cobra mal el penal,
todos van y aparecen unos barra bravas y se canibalizan al referee y le dejan solo el cerebro, que no se lo tocan. Y eso es un cuento de los Soria, o sea, y ahí es donde me parece que se ve una especie de magia argentina de la ISECA, que es que las notas al pie le hablan al lector y le dicen, mirá, mi novela se llamaba Su turno, no su turno para morir. Lo cambiaron en la editorial. Se lo cambiaron en la editorial y eso está en una de las primeras notas al pie de los Soria. Y es como constantemente hay juegos de muchas cosas muy argentinas que me parece que están muy buenas para valorar a un escritor que, si hubiera nacido en otro país, hubiera sido más grande de lo que es acá, que acá es bastante importante. Pero creo que en otros países sería más alto todavía. Ahora vamos a continuar hablando un poco de libros jodidos. Este yo ni siquiera había visto la tapa, lo había sentido nombrar, sabía su existencia, pero nunca había visto la tapa. De hecho, ¿te acordás que buscamos notas de la ISECA de esta época? Sí. Y no encontramos en video, registros, hay muy pocos. Hay muy pocos, sí. Habíamos visto, creo, una sola con Cristina Mucci de Los Siete Locos. Los Siete Locos. Pero no está tan joven. No está tan joven, creo que es de comienzo de los 90, pero lo vemos como una especie de muy flaco, alto, pero no tan, si se quiere, como la última época, la que todos tenemos una especie de idea de con 60 años. Pero sí, no existe, lamentablemente, como dice Seba... No hay notas de mediados de los 80 hacia finales o de principios de los 90. Claro, del joven, exactamente. Y tampoco, bueno, obviamente televisión nada, porque no... Literatura... Están las de Canal A, algunas visitas a la casa, alguna más larga, más corta, pero muy pocas entrevistas. Muy pocas entrevistas. Cuando aparece alguna, es muy difícil. Están esos dos documentales que están bastante buenos, que son uno con él en vida, narrando un poco su historia, que él empieza leyendo unos cuentos a los chicos en un colegio. Hermoso ese. Que le hacen todo un reconocimiento a él. Ese es bellísimo. En Camilo Aldao, que hay una estatua que tenemos que ir a visitar. Sí, tal cual. En la plaza de Camilo Aldao, una estatua de Alberto Laiseca, y su casa natal, que esto que el otro. Y bueno, él va de visita y le lee unos cuentos de terror a los chicos. Sí, ese es genial. Y después creo que hay una entrevista que a nosotros nos gusta mucho, que es la que van a la casa y está la biblioteca con los libros forrados. Eso se llama, es un programa de Canal A muy bueno, que hay varios, está el capítulo de Fowell también, se llama Vida y que es siempre los escritores en su lugar de trabajo. Sí. Está Yossi Abilio, tiene un capítulo, Fowell tiene uno, La ISECA tiene uno, creo que hay uno de Fabián Casas. Vida y obra se llama, puede no ser. Me acuerdo, pero es medio... Obra en construcción. Obra en construcción, ahí está. Obra en construcción. Y ahí sí, ahí vemos la biblioteca La ISECA, que tiene todo esto de los libros forrados, con números, que tiene códigos para que no le roben los libros, que es una genialidad. Y sí, es muy triste, pero... Es que el manuscrito a mano. El manuscrito a mano, sí. Y que yo recuerde, creo que así como La ISECA, lo más joven que vi, es la entrevista esa breve con Los Siete Locos con Caparrós y Cristina. O sea, Los Soria lo escribió a mano. Los Soria sí, es más, yo escuché un mito que es muy divertido, que es que llegó a escribir parte de Los Soria en papeles de pizza. Porque estamos hablando de La ISECA muy joven, o sea, viviendo en una pensión, o sea, escribiendo una novela, qué sé yo, 1300 páginas, en esos papeles, cuando ves cómo escribía con cursiva, y sí, o sea, le iban prestando papeles, viromes. Es muy lindo escuchar esa idea de que el libro tiene... Bueno, pero es como Burroughs en Tanger con el almuerzo desnudo pegado en las paredes. Exactamente, claro. Sí, algo parecido. Mismo. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Cuántos años? ¿20 años para escribir Los Soria? No, 20 para publicarlo. Según lo que yo tengo entendido, él tardó 10. O sea, tardó como tú una década bueno, más. Está bien. Es un montonazo. Pero a comienzos de los 80 ya tenía bastantes cosas y a comienzos de los 90 tuvo su primer intento de publicación y fracasó, porque en España creo que le habían dado un adelanto, pero la editorial cerró. Y recién lo pudo publicar a fines de los 90, Simurg, que fue la primera editorial que lo publicó. Que fue después lo reeditó. Sí, después lo reeditó Gárgola, que tiene la segunda edición. Y después la tercera y la cuarta volvieron a Simurg. Claro, tapa dura y tapa grande. Es la que tengo yo. Exactamente, que es más o menos la que tenemos casi todos. Sí, exactamente. La última en circular. Exactamente. Había unas copias, una primer tirada que creo que estaba firmada por él, de esa reedición. Ah, puede ser. La anterior, decís vos, de... La de tapa dura. La de Gárgola, sí. No me acuerdo, pero él hizo una tirada de creo que 1000 ejemplares firmados. Puede ser. No me acuerdo. Puede ser. Sí.
156-485-0388, un número que no me aprendo, para enviar mensajes, 5237-0798. Continuamos escuchando música y continuamos hablando de libros. Continuamos hablando de libros jodidos, aquí con Lucas Ferrero. ¿Cuál es la gema del poder más rara que tiene Lucas en su biblioteca? Todavía es mi cumpleaños, así que si me regala una copia de Brought to Light de Alan Moore, no me molestaría. Saludos de Chubut. ¿El Brought to Light se sigue consiguiendo? Es difícil. Es difícil. Es difícil, es de fines de los 80. Brought to Light la tengo y encima la tengo firmada por Billy Sienkiewicz. Muy bien. Me la dedicó. Cuando vino a Comicópolis. Cuando vino a Comicópolis me dibujó un águila con pucho, así como una especie de dictador. Nada, yo creo que lo que más difícil que tengo en mi casa es una historieta firmada y numerada por Will Eisner. Sí. ¿Un Spirit? No. Una historieta que se llama Invisible People, que es Will Eisner haciendo historias cotidianas de gente invisible de la calle. Y está numerada con un pedazo de cartón, firmada por Will Eisner, y creo que es la copia 600 o algo así. Y de literatura, no sé, yo creo que es más de libros que me marcaron que alguna copia vieja, porque copias viejas, uno puede decir, no sé, un libro viejo de Kurt Vonnegut de los 70. Yo le tengo mucho cariño a mis libros de Michael Moorcock. Hace mucho tiempo. Viejos. Sí, viejos y nuevos, porque me compré un ataúd de Michael Moorcock de libros. En Estados Unidos le dicen cheap sale, cheap and dirty. Me compré como una especie de caja gigantesca con un montón de libros de Michael Moorcock. Muy baratos. Y bueno, yo eso le tengo mucha estima. No necesito que estén firmados o que haya ediciones limitadas. ¿Qué hay? Campeón Eterno. Campeón Eterno. Gloriana. Elrix. Corum. Ediciones Omnibus de A3. Cuentos cortos. John Ducker. Qué sé yo. Están todos, bueno, obviamente. Hawkmoon. Bueno, todos los que se te ocurran del Campeón Eterno están todos. Porque White Wolf, la editorial de juegos de rol de vampiro, los editó todos. Y sí, en historieta creo que sacando una dedicatoria de un autor, que es algo emocionante, lo más importante que tengo es un autógrafo de Will Eisner, seguro. Sí. Seguro. Recomendamos el libro de charlas con Frank Miller, sí, que es como el de Truffaut y Hitchcock de la historieta. Sí, es muy lindo. Y también está su libro, El arte secuencial. El arte secuencial. El libro de él. Sí, que también puede salir haciendo historietas. Es un libro hermoso. Rojo, Norma lo sacó. Lo sacó Norma. Y en Estados Unidos, no me acuerdo si lo sacó Puffin Graphics, unas editoriales chicas que no sé si existen, que tiene de todo. O sea, tiene todo. Puesta de página, cómo dibujar, cómo hacer narrativa, cómo hacer personajes, conflictos, cómo ser historietista, más o menos. Sí, es una genialidad. Continuando un poco el sendero de la ISECA, ayer vino Fareta y pensaba en la década del 80, no solo el sendero de estos personajes como la ISECA o el Loco Barreiro o Trillo y Altuna o Casioli. Y mirá, y te llevo más atrás. El viernes, cuando estábamos en la Feria del Libro dando la charla con Tute y Liniers, teníamos a Daniel Divinsky sentado enfrente, ¿no? Y en un momento, bueno, empezamos a hablar de la Flor y de la Urraca. Entonces, uno piensa en Divinsky, también primer editor de Fowil, digamos. Creo que de la Flor sacó Mis Muertos Punks, la primera, o Los Pichiciegos. Los Pichiciegos, la primera edición es de Ediciones La Flor, que le fue muy mal y en un momento Fowil se enojó con Divinsky. Y pensaba en esos hombres, Divinsky como editor, digamos, legendario a esta altura, que modificaron, transformaron una generación, quizá la de Tute, la de Liniers, la mía, digo, tenemos edades similares, más grande, más chico, pero gente clase 75, 76, 74, digamos, gente nacida a principios de los 70, llegando a mediados de los 70, chicos que en los 80 teníamos 10 años, 11 años, 12 años, las primeras lecturas. Entonces, son los momentos de Fierro, son los momentos de los libros de la Flor, es el momento de la novela Fontana Rosa, es el momento de los libros de Quino y Caloi, es el momento de los libros de Mafalda, digo, todo a la vez. Y eso sucede al mismo tiempo que sucede Terminator, al mismo tiempo que sucede Conan el Bárbaro, al mismo tiempo que sucede Predator, Highlander, digamos, quiero decir, si vos querés terminar de configurar un
momento no solo de la Argentina, sino, si querés, circunscribirlo más a... Y hago un top 3 injusto: Córdoba, Rosario, Buenos Aires, si queremos. Y cómo eso genera un tipo de lector, un tipo de lector y un tipo de afición, digamos, porque Péndulo o estos libros que vos decís de Minotauro, está todo ligado. Sí. En una cosmogonía muy particular que después va a devenir en lo que pasa después de la década del 90, que es otra generación y otro tipo de crianza. Pero esto que viene previo, digamos, que mezcla cosas, donde aparece Brasil de Terry Gilliam mezclado, como que todo tiene una ligazón de algún tipo, ¿no? Es un momento muy particular, 84, 85, 86. Si querés hacerlo incluso más pequeño, donde aparece la revalorización de El Eternauta también, digamos, todo eso. Esto lo estoy contando para la gente que no lo vivió y no entiende bien cómo era eso. Bueno, todo eso juntaba todo eso. Hay un corte tradicional, digamos. Hoy es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, encontrar un chico, una nena de 12 años que sepa quién es Horacio Altuna, digamos. Pero y si no es Horacio Altuna, un equivalente a Horacio Altuna, digamos. Toda esa tradición genera o propicia una generación contigua, pero después ya se hace difícil. Proponer algún tipo de legado, por una cuestión mediática, la globalización, lo que quieras, economías y demás. En ese sentido, ¿qué crees que va, o sea, que empieza a pasar? Vos tenés clientes o gente, ahora después comentamos, digamos, como dealer de libros, cómo trabajás. ¿Cuál es el cliente más joven que tenés? ¿Aparece la chica que leía cómics en francés, cómo se llamaba? Juli. ¿Aparecen esos personajes? No. ¿Qué pasa? No. ¿Cómo es el lector más joven? 30 años. El lector más joven tiene 30 años. Suerte. Con suerte, sí. No, es gente grande. O sea, en general, yo vendo libros y también vendía cómics a través de Twitter, Instagram o Facebook. No, es gente que, como dice Seba, o sea, algunas personas se criaron con esa cosmogonía y otra no, pero que entiende que ese mundo genera como algo mágico, ¿no? O sea, Carlos Trillo, Laiseca, César Aira, Folkwill, los libros que nadie conoce de Ediciones de la Flor, la revista Fierro, un mundo que, por supuesto, yo nací en el 83, o sea, no viví eso, pero mucho más adelante me di cuenta de que obviamente eso es imbatible, o sea, no hace falta leer una revista El Péndulo para ver lo que se publicaba, que había historieta argentina, historieta francesa, cuentos argentinos traducidos, cuentos novela de Lebrero. En Lebrero, novelas. Entonces eso como es muy adictivo. Yo lo que creo es que actualmente un chico de 12, 15 años tal vez tiene otras distracciones más interesantes que lo que podría ser un equivalente a un Laiseca, un César Aira hoy, o un dibujante de historietas. Ahora, lo que digo es, tal vez a comienzos de los 80 no estaba tan aceitado el tema de redes sociales, videojuegos, poder ver cualquier cosa en la televisión y que lo puedas ver o bajártelo. Entonces es como un poco más difícil. No estoy diciendo que no lean, no estoy diciendo eso, sino que hay más distracciones, entonces es más difícil de armarte el mundo. No, y el tema de los clientes, no, bueno, es gente más, tal vez fanática o que tiene una cierta afinidad por esos periodos, o sea, que quieren descubrir tesoros. O sea, la gente grande o joven, en el fondo, a la hora de leer, si vos le vendés algo, en el fondo siempre quiere descubrir un tesoro. Si vos le pones un poco de azúcar o dulce para que el libro brille frente a los ojos de él, la persona quiere tener un libro único, algo que nadie conoce, algo raro, algo de pertenencia. Y creo que, bueno, lo que vos decías, Eva, de esa época... Una cosa más quiero señalar de esa época. Sí. Porque si tengo que nombrar algunos hombres paradigmáticos de este estilo, está mi tío, por ejemplo. Cuando una película como Terminator, esto es muy difícil le voy a pedir un ejercicio de abstracción a quien no la haya visto en el cine, por ejemplo. Uno caminaba por la calle, Corrientes, el mercado de Abasto todavía era un mercado,
en desuso cada vez más. Digamos, yo lo llegué a ver en funcionamiento como mercado. Me acuerdo del agujero que se hizo y que quedó muchísimo tiempo hasta que se construyó el abasto del shopping. Okay. En esas estructuras fue un agujero profundísimo que mostraba los desniveles, lo que hoy son los estacionamientos. O sea, vos veías ese agujerazo en el medio de la ciudad. En esas estructuras se filmó Highlander 2. Y uno camina por la calle Corrientes en ese tramo y ve los afiches de Terminator, que eran los afiches que era la cara del tipo con el ojo rojo y los lentes. No decía nada, o sea, un chabón, campera de cuero, lentes, Terminator, Schwarzenegger, que no sabía ni cómo se pronunciaba. Una persona adulta podía ir al cine y ver esa película, y te la contaba como una leyenda urbana. No había manera de acceder, no había YouTube para ver los trailers, no había internet, no había nada. Entonces tu vínculo era una especie de idea muy limitada, que era el póster y agarrate. Todo lo demás te lo tenías que imaginar por tradición oral. Y solo los adultos podían acceder a ese mundo. Y los adultos, para acceder a ese mundo, tenían que salir de la casa y tenían que ir. Entonces todo eso generaba un movimiento social, que es tengo que ir a comer a lugares, tengo que ir a la pizzería de noche porque me tengo que tomar una birra, entonces tengo que ir a ver Terminator, mañana te cuento Terminator, la tengo que contar porque si no la cuento no hay manera que sobreviva la película, y hasta que salía en video 5 años después, 3 años después, 2 años después o 1 año después, no 3 meses después. Entonces, la construcción y la imaginación que tenían que funcionar para poder vincularse con todo eso, digamos, eran todos, digamos, como gimnasios de entrenamiento. Hoy, que la velocidad es inmediata, el valor por las cosas es prácticamente nulo, entonces no hay ningún acto en tener la colección de Fierro, del primer año de Fierro, o de los años de Fierro, o tus Fierros, o lo que sea, porque no significa nada. Pero el problema no es que no signifique nada Fierro, el problema es que nada significa nada. Claro. Y es muy difícil vivir en una especie de pantano permanente donde... Entonces, uno puede comprarla envasada a la nostalgia, que es una verga, nosotros siempre estamos en contra, sí, porque no... Es como no se termina de entender, o sea, no van a entender, porque no hay manera de entenderlo, porque es lo mismo que tratar de entender qué fue o qué sintió la sociedad cuando estrenaron, no sé, la película de Bill Haley, Rock Around the Clock, o cuando salió el primer simple de Elvis. Digo, ¿cómo...? No hay manera de saberlo eso, no hay manera de vivenciarlo. Y la velocidad que nos propone de consumo y de experiencia, el mundo en el que vivimos actualmente, es muy desgastante. Sí. Porque no se hace pie nunca, no llegas a desear y no generás, no llegas a desear nunca nada. Ese es el detalle, que el tema tiene que ver con el deseo, porque actualmente hay como muchos arqueólogos de lo pasado, que eso está bien, pero aparece el fantasma de la nostalgia que mata todo. Y que claro, es algo parecido a lo que decís vos, que es esta idea de, en un momento es, che, tenés más cosas de los 80 que de las que estás actualmente. O sea, ¿qué te está pasando con la realidad? O sea, ¿por qué toda esta cosa de el vintage por ser vintage? O sea, cuando vos decís, no entiendo qué es lo que estás queriendo mostrar. O sea, que tenés cosas de los 80 o que te gusta eso o que lo estás descubriendo. Yo creo que hoy, esto que decís de que no hay manera de gente obviamente comprando toda una colección de Fierro, sucede porque Fierro... ¿Siguen circulando las Fierros? Hay Fierros. ¿Y cuántos salen las Fierros? Y bueno, de 500 pesos, 1000 pesos. 700. La de Maradona, la del Diego convertido en locomotora. No tengo idea. No tengo idea. Pero... A ver, hay un promedio entre 500 y 1000 pesos y supongo que las primeras deben ser más caras. La del Diego Maradona creo que era Chichoni, la tapa. Sí, toda Chichoni. No tengo idea cuánto está. Pero sí creo que el tema de la nostalgia también tiene que ver un poco con que hoy está todo este tema de la inmediatez, de que te puedes comprar algo y te llega a tu casa, un delivery. ¿Están en PDF subida? ¿Uno se puede leer Fierro en PDF? No, creo que la que subieron fue Scorpio, en el archivo de digitalización. ¿Y las Scorpio cuánto están? Porque juntaste varias. Sí, yo tengo bastantes. Bueno, hay de todo. Scorpio hay 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Yo llego hasta ahí. El especial de Cero Galván de época, el que está con el chumbo en la tapa todo negro, ¿cuánto sale ese? Que es 356. Y bueno, hay bastantes precios. Yo lo conseguí de oferta, pero hay gente que lo vende a 2000 o a 3000 pesos. Estamos hablando del tomo de Récord negro. Sí, ese no trae los primeros capítulos, trae a partir del 5.
Pero es precioso. Es hermoso. Yo por eso después me tuve que comprar otros. Sí, es un tomo difícil de conseguir, pero se ve. Tampoco es un imposible. Y las Scorpio, nada, bueno, hay números que son difíciles. El 1 lo tengo, se lo compré a un señor en Don Torcuato. ¿Qué hay en la tapa del 1? El 1 está el corto maltés. Está el corto maltés, el mundo de la historieta, y bueno, nada, destructor. Te ponen al corto maltés, Precinto 56, el Loco Sexton, bueno, todos autores impresionantes. Está Arturo del Castillo, Ray Collins, obviamente Hugo Pratt. El comisario Sapietro. El comisario Sapietro, exactamente. Y de a poco... El comisario Sapietro filmó varias historietas de Columba anteriormente, digamos. ¿Qué hacía antes de Precinto 56? Antes de Precinto 56, escribía otro Precinto 56 con José Muñoz en Mr. X. O sea, es como esta la segunda encarnación, un poco más moderna y más de lo que sería... Pero llegó a laburar en Columba con Oestergel. Sí, sí. O sea, en esa época él escribió para todas las editoriales. Y más adelante, en Scorpio aparece Oestergel. En los primeros números, después empieza a aparecer Carlos Trillo, Altuna, García López. O sea, los primeros 20 números de Scorpio es un museo de dioses. Pero durante mucho tiempo la ¿Y por qué sacan Scorpio teniendo el Tony D'Artagnan? ¿Qué diferencia tenía Scorpio? Acordate que, ojo, el Tony D'Artagnan son de Columba. ¿Y Scorpio? Es de Record, que es Scuti. Es otra editorial. Perfecto, pero sí. La idea es la idea es la misma tonalmente, las historietas similares. Sí. Lo que pasa es que... Menos monopolio de Robin Hood, pero digo, más allá de eso, vos me decís los títulos y me imagino un lector similar, el de Scorpio y el del Tony D'Artagnan. Sí. Yo creo que en el caso de Scorpio, más allá de esto de los unitarios y la serialización... Para que tenemos un audio, adelante. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bueno, felicitaciones por la nueva sección. Justo ayer estuvimos en la Feria del Libro y mi compañero estuvo buscando libros de la ISECA. Estuvo muy difícil y bueno, la pregunta es por él, que está ahora laburando, pero capaz que cuando escuche el recorte le va a venir bien. Es si saben dónde se pueden encontrar sus libros. Y bueno, y de paso, ya que yo no conozco mucho sobre su mundo, pero saber por qué es tan difícil encontrarlos. Bueno, eso, les mando un abrazo de Cire. Muy buenas preguntas. Bueno, la ISECA, como todo autor maldito, tiene las obras publicadas en muchas editoriales y no todas están reeditadas, algunas están descatalogadas. Yo creo que el principal problema es que su obra más importante, si queremos ponerlo Sorias, es su obra más cara, sale mucha plata, y está publicada por una editorial chica que es Simurg. Entonces, si no arrancas por ahí querés arrancar por cuentos o por otras novelas más chicas, tenés que buscar. O sea, yo creo que La hija de Keops tiene una reedición en Tusquets hace poco, hará 7, 8 años, o sea que es un libro que existe. Y después, bueno, hay libros como por ejemplo Saturno, que debe tener todavía alguna presencia en alguna stand o en alguna librería porque no es muy vieja la edición. Y después hay otros libros que hay que reeditarlos. Creo que Interzona tiene el tomo de cuentos, un tomo de cuentos cortos de la ISECA. Y después hay muchos temas de otras novelas que sí, que supongo que deben tener que hablar con la hija o con los herederos que manejan todo el material de él. O sea, ¿cuándo va a venir que una editorial reedite al autor completo? Eso yo no lo sé, eso ahí no te puedo decir. ¿Dónde puedes conseguir la obra o libros de él? Bueno, supongo que algunas librerías, no sé si cadenas importantes, pero en general librerías del centro se encuentran algunos libros, no sé si todos, como para poder elegir. Y después, bueno, no quiero mandarte a internet, al Imperio Amarillo, pero... Amarillo y azul. Ahí podés poner el nombre y el apellido y bueno, ahí te van a aparecer bastantes libros y bueno, ahí ya depende de, bueno, el bolsillo y qué querer elegir. Para empezar, es difícil, no sé con qué libro hoy se podría empezar con la ISECA, si el más caro
Los Soria. Los Pero Soria, se consigue claro. los Soria en la Se librería. consigue, sí. Yo elegiría los Soria. Sé que es el más caro, pero es el mejor. Porque es el que tiene todas las ramificaciones, el que mejor humor tiene, el que más capas tiene, el que no te va a defraudar. Y nada, es una genialidad. Está contado en múltiples puntos de vista, millones de cuentos adentro, muchas notas al pie. Pasa en Soria, la tecnocracia y la Unión Soviética a la vez, con 85.000 personajes, y tiene un humor increíble. Y bueno, ese por ahí, para arrancar, sería ideal. Gracias por la visita, Bueno, gracias por a el vos. libro. Volverás en unos días. Hay que mandar un saludo. Sí, le mando un saludo a Sol, mi mujer, y a mi hija Cata, que está en el pediatra. Ah, pero está todo bien. Sí, está todo bien. Controles. Sí. Gracias, querido, por haber venido. Gracias a vos, Te quiero Seba. mucho, una información demoledora y continuaremos con más. Sí, por supuesto. Esto quedará subido. Vamos a escuchar un poco de... ¿Qué querés? Peter Hamill, King Crimson. Pedí un tema. No, está bien. Por favor, King Crimson. ¿Qué te gustaría? ¿Cuál? Lo que vos quieras, King Crimson, sorpréndeme. Y pongamos de Crimson... Starlet. Starlet, sí. Vamos con este tema que dura, no sé cuánto dura, pero van a ser felices de un ratito dura para todos ustedes.